que muchos cuerpos se quedarían en las arenas candentes del Chaco. En nuestros pensamientos estaban los recuerdos de nuestros padres, hermanos y amigos, mientras la columna de soldados se alejaba y muchos de ellos se preguntaban si volverían a ver estos lugares. Después de 3 días de una caminata muy agotadora, los 300 soldados que componíamos la tropa llegamos al anochecer a la localidad de Villamontes con muchas dificultades, sobre todo por la falta de alimentación, la moral baja y el cansancio. No éramos los únicos, había muchas unidades militares que habían llegado hacía varios días y descansaban en diferentes ambientes esperando ser transferidos al frente de batalla. Esa noche fuimos alojados en una escuela para descansar. Se sentía un alivio después de recorrer muchos kilómetros. Algunos oficiales de la plana mayor se reunían para planificar sus decisiones futuras, otros oficiales comentaban que alrededor de 170 soldados serían destinados por la mañana a Boquerón, pero la preocupación de algunos oficiales era sobre aquellos soldados que tosían constantemente como tuberculosos. Se preguntaban qué sucederá más adelante con la salud de estos soldados. Nos encontrábamos desesperados por la salud de Pío y solo nos quedaba levantarle la moral. Pío, no te rindas ante esta maldita tos. Aún no estamos entrando en combate. Tenemos que regresar como héroes a nuestro pueblo. A pesar de que su tos era más constante, no le impedía a Pío escribir una carta a sus padres. Poco después, antes de soplar la vela, nos reiteró, esta carta la voy a colocar en mi bolsillo. Si muero quiero que la entreguen a mis padres. Apagando la vela esa noche descansamos sin saber qué nos esperaba los próximos días, aunque la mayoría de los soldados continuaba con sus bromas y risas hasta que poco a poco se calmaron. A las 2 de la madrugada nos sorprendieron con una orden precisa del Comando General de reforzar Boquerón, porque los paraguayos cercaban a la tropa boliviana. A las 5 de la madrugada, más de 150 soldados marchábamos rumbo a Boquerón. La caminata fue de muchos kilómetros. Los mayores enemigos eran el clima, los mosquitos, la sed, el hambre, los pies ensangrentados y el cansancio que agotaba nuestras energías. Pero los oficiales a cada momento nos levantaban la moral. Después de un viaje de 2 días descansamos en una quebrada para no ser vistos por los paraguayos. Esa noche ya escuchábamos los disparos de las armas mientras los oficiales reunidos preparaban un plan para avanzar. Desde los arbustos, con nuestros rostros humildes que reflejaban preocupación, observábamos cómo iluminaban los disparos de los cañones y morteros. A las 4 de la mañana, el sargento Mendizábal con una voz baja dio la orden: despierten. Prepararse para avanzar. Coloquen cuchillo bayoneta a su fusil. En la oscuridad, mayoría de los soldados inclinamos la cabeza pidiendo a Dios que nos proteja de todos los peligros que se presenten. Para la mayoría de nosotros sería nuestra primera experiencia en un combate. Muchos nos preguntábamos si podríamos matar, porque nunca lo hicimos en nuestra vida. Los disparos iluminaban como relámpagos, los impactos de las bombas hacían temblar el suelo. En la segunda fila se encontraban Cándido, Froilán y Pío temblorosos como los demás. Con las manos sudorosas sujetábamos el arma. En el flanco derecho, lado derecho, me encontraba con una ametralladora liviana. Mi función era proteger del enemigo, al grueso de la tropa, pero mis nervios se apoderaban de mi cuerpo tembloroso. Silenciosos esperábamos las órdenes superiores, mientras los oficiales preocupados esperaban el retorno de los 3 atinadores exploradores que salieron a medianoche. Pasaban los minutos y la desesperación de la tropa se hacía más tensa, hasta que de pronto los centinelas dieron la alarma con santo y seña, Uchu. Inmediatamente una voz agitada respondía, Cachi. Era la clave para identificarse en medio de la oscuridad. De aquellos arbustos tupidos salieron 2 soldados cansados y sudorosos con los rostros negros pintados con hollín y con ramas en la gorra y la camisa para no ser detectados por el enemigo.
Dijeron que el tercer satinador había sido alcanzado por una bala paraguaya que le destrozó el rostro y su cuerpo se quedó en la línea enemiga. Apresuradamente un grupo de soldados los identificaron y los condujeron hacia el sector donde se encontraba la plana mayor a cargo del mayor Terán. Unos minutos después se recibió la orden: avancen. A la vanguardia iba un grupo de soldados encabezando la marcha y enseguida continuó el grueso de la tropa desconfiada y lista para entrar en combate. Cuando ya habíamos avanzado más de 10 kilómetros fuimos sorprendidos por una emboscada con ráfagas de ametralladoras livianas que nos disparaban desde los arbustos. Tatán, tatán, tata, tan, tan. Los soldados que se encontraban en el primer grupo caían como en una cacería de animales y lanzaban gritos desesperados en la oscuridad. ¡Ay, ay, ay! Signo de cierre de exclamación. ¡Ay, mi pierna! De pronto el mayor Terán dio la orden: cúbranse en los matorrales. Muchos no tuvieron tiempo de cubrirse por la desesperación mientras los disparos enemigos dejaban bajas en la tropa boliviana. El combate continuaba al amanecer y ya se podía observar a los primeros soldados caídos, la sangre les empapaba el cuerpo y el rostro. Algunos heridos gritaban de dolor, las balas paraguayas cruzaban de un lugar a otro y se hacía más difícil acercarse para ayudarlos. De pronto los paraguayos lanzaron sus gritos de guerra: ¡Viva Paraguay! De los arbustos salían corriendo con su uniforme de color verde claro y un sombrero de tela, empuñando el fusil con bayoneta y otros con machetes dispuestos a pelear cuerpo a cuerpo. Los oficiales bolivianos inmediatamente alertaron: prepárense. En segundos los gritos de guerra: ¡Viva Bolivia! Se lanzaron encima unos a otros, en medio de disparos en cabezas y cuerpos, golpes con la culata de los fusiles destrozando dentaduras, machetazos que mutilaban brazos y desfiguraban rostros, cuchillos bayonetas de acero de unos 30 centímetros de largo de hoja ancha que penetraban el pecho hasta salir por la espalda destrozando los pulmones. Los gritos horrorosos de dolor hacían que uno se vuelva loco de desesperación ante esa carnicería en la que se enfrentaban dos pueblos hermanos latinoamericanos. En medio de la batalla los oficiales bolivianos dieron la orden de avanzar: avancen. Apresurarse. Los oficiales bolivianos con mucho esfuerzo y riesgo lograron romper el cerco de la emboscada de los soldados paraguayos. La tropa boliviana se alejaba con pasos temerosos para no ser nuevamente sorprendida. El traslado de los heridos puso en dificultades peligrosas al grueso de la tropa y lamentablemente la mayoría de aquellos se quedó por la situación tan difícil mientras se oían los gritos de dolor. Aún los soldados bolivianos caían muertos uno tras otro por balas paraguayas. Desesperados y hambrientos los paraguayos los despojaban de sus chocolateras botas de cuero, de sus caramañolas con agua y del poco alimento que tenían. Lo más doloroso fue que empezaron a rematar a tiros a los heridos de más gravedad y al resto los condujeron como prisioneros. Pasado el mediodía la tropa boliviana realizó un descanso camuflado, escondida entre árboles y arbustos. La emboscada había tenido como costo la pérdida de 43 soldados, 1 clase y 1 oficial, 2 mulas con cargas de harina de maíz molido y municiones. En las miradas de los oficiales se veía una gran preocupación. Pero inmediatamente enviaron a los 2 satinadores que conocían el lugar, ambos aborígenes chaqueños, para que realicen la exploración del terreno. La primera tarea de los enfermeros era atender a los 17 heridos, algunos muy graves. Por otro lado, los soldados ya empezaban a sentir los primeros impactos del calor y los bichos. El agua era lo más valioso para sobrevivir en la guerra, por lo tanto, cada soldado tenía que cuidar su caramañola y limitarse en el consumo. Los gritos de dolor y la falta de medicamentos hacían más desesperante la atención. Entre los heridos se encontraba Cándido, muy pálido y sudoroso. Tenía clavado un cuchillo bayoneta en el lado derecho de las costillas. Con mucha experiencia el enfermero Valdés decía: es una herida profunda, necesitamos instrumentos. Moviendo la cabeza lo desahució de muerte.
Apresurando el paso fue a observar a otro herido que se quejaba del brazo donde una bala le destrozó el hueso y dijo, necesitamos instrumentos para amputarle o de lo contrario la gangrena lo matará. Mientras tanto amárrenle con el cinturón para que no se desangre. Algunos soldados silenciosamente derramaban lágrimas por esa horrorosa matanza, en la que perdieron a muchos amigos y otros se encontraban entre la vida y la muerte, pero no podían cambiar todo lo que sucedía en la realidad. Era una guerra y no un juego como muchos habían pensado al momento de reclutarse. Lo que les quedaba era sobrevivir si deseaban volver a sus orígenes, pero a medida que pasaban los minutos